Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Cecilia García Barrios y desde hace ya algunos años trabajo en el Instituto de Terapia Jaggeriana de México como psicoterapeuta jaggeriana. Bueno, yo soy médica, soy epidemióloga y, como les decía, ya hace bastantes años que he estado trabajando en el área de la salud mental. Y esta noche quiero invitar a una persona muy especial, que es de las primeras alumnas del Instituto de Terapia Jaggeriana, y quiero invitarla, que está aquí con nosotros, Rocío Reyes García, para que nos platique acerca de su experiencia en el diplomado de terapia jaggeriana. Buenas noches, Rocío. Hola, buenas noches, doctora. Muchas gracias Eh, por invitarme. Ay, no, al contrario, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Oye, Rocío, pues mira, antes que nada, lo que quisiera preguntarte es, ¿de qué forma ha influido en tu vida el haber conocido la terapia jaggeriana? Pues me cambió muchos aspectos de mi vida. O sea, yo, por ejemplo, tenía una colitis, o sea, que ya no podía vivir con ella y bueno, me platicaron de esta terapia y tuve la oportunidad de tomar, con una sola sesión, la oportunidad de tomar en una sola sesión, o sea, solucioné mi problema de colitis nerviosa que tenía. Entonces, eso me impresionó muchísimo porque antes de tomar esta terapia, tuve la oportunidad de estar en un taller y de conocer al doctor Edwin Jagger, que me invitaron. Yo no sabía ni de qué se trataba. Me invitaron y ahí vi de qué se trataba la terapia, vi cómo él hacía una demostración con de las personas que íbamos como, pues que nos habían invitado. Él le dijo que quién quería ser paciente y él le dio una terapia y se me hizo pues maravilloso y sorprendente, ¿no? Cómo en una sola sesión la persona podía sentir cambios y podía a veces, sí, dependiendo de lo que tratara cada persona, pero ya poder sentir diferente al acabar la sesión respecto al problema que quería resolver. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y después acudí a tomar una terapia yo con la colitis nerviosa y pues fue algo maravilloso y sorprendente porque en una sola sesión yo pude resolver ese problema que tenía. Ya. Y entonces de esta forma influyó sobre ti, ayudándote a sanar un problema, bueno, que aparentemente era un problema médico y pues realmente tenía un origen psicológico, ¿sí? Y entonces con la terapia jaggeriana tú pudiste resolverlo, ¿es así? Exacto, así es. Uh-huh. ¿Y ya habías ido con médicos, habías estado ya con todo tipo de terapias o cómo había sido esto para ti? Ya lo había tratado, tenía muchos años ya tratándolo médicamente y pues realmente no tenía un resultado como el que tuve con la sesión de terapia jaggeriana, porque pues tomaba el medicamento y se me quitaba por el momento, pero si yo llegaba a tener algún evento de estrés o de nerviosismo, que son los que producen la colitis nerviosa, o que es lo que hace que se represente, pues volvía otra vez el mismo problema, ¿no? Ya. Entonces, al tomar la terapia, desapareció. O sea, he vuelto a tener, porque yo creo que son parte de la vida diaria, que a veces tenemos estrés, que a veces tenemos ciertas circunstancias que podrían detonar la colitis nerviosa y no ha vuelto a mi vida. Entonces, ahí es Ya. donde me di cuenta el efecto que había tenido la sesión que yo había tomado para resolver ese problema. Ya, magnífico. Y sí, mira, yo he tenido varios pacientes con colitis nerviosa, pero qué bueno que tú puedas platicar de tu experiencia para que las personas en México conozcan de esta terapia y conozcan cuáles son los efectos de una persona bueno, que fue paciente y que después fue alumna, ¿sí? Y que se formó como terapeuta jaggeriana. Y bueno, quiero también saber un poquito más de eso para que tú platiques
con el público de esto. ¿Alguna otra cosa que te haya influido el conocer la terapia jaggeriana, el conocer al doctor Jagger? Algo que te, no sé, algo que te haya impactado de él o de la terapia, algo más. Bueno, de él yo creo que tuve la grandiosa oportunidad de conocerlo, porque era una persona que irradiaba nobleza, amoroso, en su forma de cómo querer ayudar a la gente, que eso se notaba porque lo transmitía. Él lo transmitía al dar un curso, al estar con las demás personas, era algo maravilloso. Y algo que me llamó mucho la atención también de la terapia es que es una terapia breve, ¿sí? Y que va al origen del problema, ¿sí? Porque, pues digo, y que ahí nos damos cuenta cómo tiene que ver lo emocional también en problemas que a veces no nos podríamos imaginar que se pudieran resolver con una terapia psicológica, ¿sí? Claro. Que pensamos que solo es médico y que no tiene nada que ver las emociones. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque creo que hay muchos de los problemas que tenemos empiezan de ahí, Claro, de lo emocional, ¿no? claro, Entonces, y que fuera una terapia breve es algo que también me llamó mucho la atención, porque pues antes durábamos meses o años tomando terapia y no se veían avances tan rápidos como se ven con esa terapia, que a veces puede ser una sesión, 2, 3 sesiones, dependiendo del problema que vamos a resolver, pero es una terapia breve, o sea, no son muchas sesiones las que se tienen que tomar y que van al origen del problema, ¿sí? claro. Eso se me hizo algo súper importante. Claro, ¿sí? que vaya al origen del problema y lo sane, que Exacto. sane el origen del problema, sí, porque hay muchas terapias que van hacia los síntomas, ¿sí? Exacto. Hacia cómo es que la persona siente o la persona cómo se conduce o con las actitudes y tapan un poco esas actitudes, esos sentimientos, esas emociones que le hacen daño a la persona, pero no van al origen, no sanan de dónde viene este problema. Entonces, bueno, esto también a mí me ha parecido siempre maravilloso de la terapia jaggeriana. Y bueno, tú estabas comentando algo que yo quisiera hacer mucho hincapié. Esto que decías del doctor Jagger, de esta postura de él amoroso, comprometido con sus pacientes, comprometido con sus alumnos, comprometido con dar a la humanidad. Y fíjate, Rocío, te comparto bueno, eso es de las cosas que a mí también me cautivaron realmente de él como profesor, ¿sí? El ver su generosidad. Porque bueno, he tenido a lo largo de la vida muchos profesores de diferentes cosas y la generosidad del doctor Jagger de veras me ha impactado. Y esta es, bueno, la misma forma de pensar que tenemos en el instituto y eso me gusta muchísimo, ¿sí? De que es un instituto que está, bueno, pues al servicio de la gente, ¿sí? Al servicio y que lo que queremos es difundir la terapia para que la conozca más gente. Bueno, pues querías nada más hacer ese pequeño paréntesis. Bueno, ¿y cómo te decidiste formar como terapeuta jaggeriana, Rocío? Pues por los cambios maravillosos que hubo en mí, porque me llamó mucho la atención de que fuera una terapia breve y que me gusta también ayudar a la gente y creo que es una herramienta con la cual podemos ayudar a mucha gente, ¿sí? A mucha gente y que podemos tratar muchos temas que a veces ni nos imaginamos que lo podamos solucionar con una terapia psicológica. Entonces, me llamó mucho la atención porque aparte creo que es un método que podemos aprender cualquier persona que esté comprometida y que realmente quiera, que tenga esa disponibilidad de ayudar y que quiera hacerlo y que se comprometa con aprender, porque no es un método que sea realmente difícil. Creo que más bien es un método con el cual realmente tienes que estar comprometida, ¿sí? A quererlo aprender para poder ayudar. Entonces, se me hizo súper interesante al ver cómo era cuando vi al doctor Jagger
vi que a la persona cómo él desarrolló el proceso, cómo le dio la terapia a la persona y ver el cambio y ver que era tan rápido y que la persona, obviamente al principio, pues como incrédula, porque decía, bueno, a ver, ¿qué iré a sentir? Porque, o sea, pues todos vamos cuando a lo mejor escuchamos hipnosis y pensamos que nos van a dormir o no sé, todo lo que vemos en la tele, ¿no? Y no tiene nada que ver. No tiene Claro, nada que ver porque es una terapia donde tú estás consciente. Estás en un trance, ¿sí? Pero nunca pierdas la conciencia, ¿sí? ya, Entonces, claro. eso me llamó mucho la atención de que no es nada de lo que nosotros habíamos visto en la tele o algo que es algo realmente profesional, ¿sí? Que es algo realmente profesional y que algo que realmente nos sirve, nos cura y podemos ayudar. Entonces, ese es uno de los principales motivos que a mí me motivó para poder formarme como terapeuta y ver los efectos que son muy rápidos, que no necesitas estar meses ni años en terapia, sino que y que va al origen. Son unas de las 3 cosas que me llamaron mucho la atención y que me motivaron para formarme como terapeuta jagueriana. Ya. Oye, y del diplomado en terapia jagueriana, ¿sí? ¿Qué te dio el diplomado a ti? Como persona, como terapeuta, ¿qué te dio el diplomado? Pues yo creo que me amplió todavía más el conocimiento porque vemos cosas de psicología, vemos también, por ejemplo, que podemos tratar el miedo, que podemos tratar el dolor, que podemos tratar el estrés postraumático y bueno, y también conocer un poco de a qué nos referimos con todos estos temas, ¿no? Porque a veces tenemos nada más como que miedo, pero hay tantos miedos en el inconsciente que no nos damos cuenta de que los traemos y que los podemos traer. A veces nosotros podemos pensar que es un miedo en que en tal experiencia de vida se formó y a veces es mucho antes. O sea, no Claro, tenemos ni siquiera idea cómo, de dónde se origina. Entonces, el conocer realmente estos temas más a fondo y saber más un poco de psicología, de saber de las heridas que podemos traer desde niños o desde el vientre de mamá o con nuestras experiencias de vida, o sea, nuestra historia de vida, conocer más todos estos temas, ¿sí? Yo creo que reforzaron más mi conocimiento y me dan más herramientas para poder hacer mejor mi trabajo y para poder ayudar más a la gente, ¿no? ya. ¿Cómo fue para ti la experiencia del diplomado? Pues fue algo maravilloso porque los maestros son personas que son muy empáticas contigo, que están totalmente al pendiente de ti, o sea, de uno mismo, o sea, tienes un acompañamiento del maestro muy personalizado desde que inicia hasta que termina, ¿sí? Entonces, eso se me hace algo maravilloso porque en otros diplomados a lo mejor pues tú nada más tienes una presentación y todo, pero no sientes ese acompañamiento del maestro contigo en todo momento y esa confianza a poder decir cualquier duda, porque a veces tenemos como el miedo de hacer una pregunta y decir, ay no, esa duda es muy absurda. No, yo creo que no hay dudas absurdas. Todas las dudas aportan y aprendes, ¿no? Entonces, el grupo del diplomado creo que se hace en un compañerismo y un aprendizaje muy enriquecedor, o sea, porque todos participan y todos aprendemos y los maestros siempre tienen esa disponibilidad de estar contigo, de si tienes alguna duda, o sea, de totalmente, o sea, quitar esa duda absoluta y aprender cada vez más, ¿no? Entonces, se me hizo una experiencia, la verdad, muy, muy bonita porque aprendí más, tuve más herramientas para poder ayudar a mis pacientes, ¿sí? Y pues también sé que en cualquier momento están también ahí los maestros, ¿sí? Pues para apoyarnos, ¿no? Y eso se me hace algo bien importante en un diplomado o en cualquier curso que tomes. Y eso es algo que el Instituto de Terapia Jagueriana nos brinda a nosotros como alumnos. Ya, y eso es de las cosas que a ti más te gustaron.
Oye, Sí. y en los grupos de estudio que se forman en el diplomado, ¿cuál fue tu experiencia en los grupos de estudio? Pues que estás practicando, porque también otra de las cosas es que practicas ahí, o sea, empiezas a practicar desde que estás tomando ya el primer módulo. Tú en los grupos que se hacen, tú empiezas a practicar ya, o sea, tienes ahí la práctica y tienes los acompañamientos de un maestro, por si algo a ti se te atora, ahí está el maestro para, pues ahora sí que desatorarte y decírtelo a lo mejor cómo debes de conducirte, ¿no? Con un paciente o con un consultante. Entonces, yo creo que eso es bien importante que tengas la oportunidad ya de practicar, ¿sí? De estar practicando y que tengas el acompañamiento de un maestro, ¿sí? Ya, Porque es una claro. responsabilidad muy grande y entonces él está en cualquier momento ahí para decir si algo ve que se te atore, pues él entrar y seguir con el paciente y que no se quede el paciente a medias o algo, sino que siempre está un maestro al pendiente de ti. Y eso Ya. creo que es bien importante. Oye, Rocío, ¿y se te hizo corto, se te hizo largo? ¿Cómo se te hizo el diplomado en tiempo? O sea, esta formación, ¿cómo fue para ti el tiempo que tuviste que invertir para formarte como terapeuta? Yo creo que realmente el tiempo en horas, yo creo que realmente es corto para todo lo que aprendes. O sea, en aprendizaje es enorme y en horas yo creo que es muy corto porque de verdad aprendes tantas cosas en tan poco tiempo que eso creo que es algo muy valioso. Ya, ya, amor, pues muchas gracias por comentar eso, porque sí, sí, sí es importante, ¿sí? Porque en 6 meses se aprende muchísimo si uno realmente se mete a la experiencia de aprender y de formarse, y esto es muy importante. Rocío, y el servicio social, ¿cómo fue para ti el servicio social? ¿Sí? El Bueno, servicio, si quieres, ajá. comenta un poco acerca de qué es el servicio social. Bueno, el servicio social son 20 horas que tiene uno que buscar personas, pues bueno, a mí en mi caso me tocó personas de bajos recursos o personas que realmente tú te das cuenta bueno, ya como comentaba, de bajos recursos o personas que también hubiesen tenido COVID o personas que estuvieran necesitando de una terapia y que no tuvieran la manera de pagarla. Entonces, yo busqué personas que tuvieran esas condiciones para poder ayudarlas, ¿no? Entonces, la verdad se me hizo algo, también me encantó, porque en esas 20 horas pude ayudar a muchas personas que necesitaban la terapia y que no tenían las posibilidades de pagarla, ¿no? Ya, ¿y te Entonces, sirvió de reforzamiento, de aprendizaje el servicio social? absolutamente, absolutamente, porque es como, o sea, estás repasando y estás practicando, pero practicando ya con una responsabilidad, porque ya tomaste el diplomado, ¿sí? Entonces ya tienes todas las herramientas para poder hacer el servicio social y aparte de que estás practicando para agarrar, pues, más seguridad, porque digo, terminamos el diplomado y a lo mejor todos tenemos a lo mejor esos como nervios, pero es en los acompañamientos, en los grupos de estudio que llevas también, que llevamos en el diplomado y todo eso, pues vas agarrando más seguridad, ¿no? Entonces, ya cuando haces el trabajo social, pues bueno, mucho más seguridad. Entonces, yo creo que es bien importante porque pues es una ayuda mutua, ayudas a la gente y te ayudas a ti mismo. Claro, desde luego, sí, es muy importante. El Uh -huh. servicio social en todas las carreras, en todas las formaciones, creo que es importante, ¿sí? Para brindar a los demás, pues ayuda, porque hay muchísima gente que no tiene acceso a la psicoterapia, ¿sí? Desgraciadamente en nuestro país hay muchísima gente con problemas de salud mental y poca es la población que tiene acceso a este tipo de servicios. Entonces, el hecho de que el diplomado vaya acompañado del servicio social, de un servicio social, me parece muy importante. Y
Rocío, en el tiempo que tú ya llevas trabajando como terapeuta jaggeriana, ¿cuál es la causa más común de consulta que tú has tenido? Pues el estrés, la ansiedad, el miedo, también la culpa, porque a veces también personas que, bueno, a veces sentimos esa culpa y no sabemos ni por qué, o a veces sentimos una culpa que creemos que es por algún motivo y resulta que es por algo que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Inclusive tuve una paciente también que ella tenía 35 años de fumar, ¿sí? Entonces, ella no sabía de qué se trataba esta terapia. Creo que en el servicio social también es algo muy padre que puedas compartir este conocimiento con personas que no tienen ni idea de qué es. Entonces, el tú compartir este conocimiento y que ellas vean los efectos, pues estás como que haciendo más amplio esto de que llegue a personas y poder ayudarlas, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, vino, no sabía ni de qué se trataba, tomó la terapia. Ella vino por un estrés que tenía y ansiedad en su trabajo, ¿sí? Que le causaba en su trabajo. Entonces, fue una sola sesión. Al otro día, yo le pregunté que cómo se sentía y me dijo que, pues, que estaba absolutamente impresionada porque ella lo primero que hacía cuando se levantaba era fumarse un cigarro y que no le habían dado ganas de fumar un cigarro. Entonces, que eso para ella era algo muy raro. Entonces me preguntó que si tendría algo que ver con la terapia. Le digo, pues sí, al bajar los niveles de ansiedad y estrés, pues tienen mucho que ver con el fumar, ¿no? Entonces, claro, pues de ahí hasta la fecha no volvió a fumar ni un solo cigarro. Había probado muchas terapias, muchos medios y nada le había resultado. Y en una sola sesión eliminó el fumar, la adicción al O cigarro. sea, tu paciente fue por ansiedad en el trabajo y le sirvió también para dejar de fumar. Bueno, Exactamente. sí, qué maravilla. Sí, la terapia jaggeriana es muy efectiva en adicciones. Sí, esto es una de las áreas, pues, de la terapia jaggeriana en donde hay mejores resultados. Y ya Jagger lo decía desde que nos enseñaba su método, decía, en adicciones es muy, muy efectiva la terapia jaggeriana. Claro, cuando la gente quiere dejar una adicción, ¿verdad? Esto es bien, bien importante. Pues bien, ¿y qué otros resultados has tenido? Enojos, por ejemplo, también he tenido pacientes con enojo excesivo, ¿no? Que a veces, porque bueno, es normal enojarnos, todas las personas nos enojamos, pero cuando es un enojo excesivo, cuando por alguna situación que tendríamos que enojarnos, pero no excesivamente, y que la persona detecta que ella es muy, muy explosiva y que se enoja con facilidad, pues he tenido pacientes que vienen a tratar también el enojo y también han tenido cambios impresionantes. Después incluso me han hasta hecho videos y me los han mandado como testimonio porque están impresionadas de los cambios que han tenido, que han tenido circunstancias y experiencias en las que antes se enojaban excesivamente y que ahora, pues no, ya no tienen esa misma reacción, ¿no? Entonces, el miedo también, eso creo que también he tenido muchos pacientes con miedo excesivo, ¿sí? Y que también han tenido los mismos resultados que después de tomar 1, 2, 3 sesiones, dependiendo, porque también tiene que ver mucho del paciente, y de dónde se origine. Entonces, claro, entonces, también que después han vivido experiencias que antes les producían un miedo excesivo y que ahora pues lo controlan perfectamente sin ningún problema, ¿no? Entonces, el dolor también. Tuve una paciente que tiene artritis. También es algo importante decir que no vas a quitar, a lo mejor eliminar el artritis porque es una enfermedad degenerativa, pero ella, el dolor que tenía por la artritis, tomaba muchos medicamentos al día, ¿sí? Para la artritis. Y les di como, desde la
primera sesión ella notaba que el dolor había disminuido. Llegó el momento en que ella ya, a veces, había días que ya no tomaba ningún medicamento para dolor, o sea, en la noche te tenía que parar a tomar medicamentos, ya no se paraba y dormía mucho mejor. Entonces tuvo grandes cambios acerca del dolor, en bajar el dolor y bajar los medicamentos para la artritis, ¿no? Claro, Entonces, porque como tú decías, mucho del dolor que tienen las personas o tiene un origen psicológico o tiene componentes psicológicos que hace que se mantenga el dolor o que se exacerbe el dolor. Entonces, la terapia jaggeriana en estos casos es muy útil también, exacto. ¿sí? ¿Algo más que nos quieras comentar acerca de tu experiencia, ya sea en el diplomado, ya sea como terapeuta, algo más, algo tal vez tuyo que quisieras compartirnos? Pues yo me siento muy, muy contenta, me siento muy agradecida con el instituto y con la oportunidad pues de haberme formado y de haber tenido estos maestros maravillosos y de poder compartir con muchas personas esta terapia, porque creo que es bien importante que se conozca más, ¿sí? Porque yo creo que en nuestro país es algo que está muy abandonado, muy, muy abandonado, o sea, la situación psicológica, ¿no? Entonces, creo que es bien importante saber que tenemos acceso a estas terapias, ¿sí? Tan maravillosas y que son, y aparte, terapias que van desde el origen es una terapia breve, que eso es bien importante, ¿sí? Claro, Porque la gente a lo mejor tiene como resistencia a tomar terapia porque piensan que van a durar años en terapia, ¿no? O que va a ser muy costoso también, ¿no? Entonces creo que esas son de las bondades que tiene esta terapia y el formarse como terapeuta jaggeriano, porque es una terapia que va al origen, aunque yo lo había comentado, creo que es bien importante hacer hincapié, que va al origen, que es una terapia breve, ¿sí? Y que en pocas sesiones puedes resolver muchas cosas que creías que a lo mejor que ya te ibas a quedar con ellos, porque a veces tenemos creencias de que pues ya estoy así y así me voy a quedar toda la vida y no es cierto, o sea, también creo que eso es bien importante de que a veces hay creencias de que no son, que nos limitan y nos limitan a tomar una buena terapia que nos ayude realmente y creo que esta es una claro, de ellas. claro. Y sí, las creencias limitantes que pues todos tenemos, Claro. sí, como su nombre lo dice, nos limitan Uh muchísimas -huh. veces a desarrollarnos más, a evolucionar más, a ser más felices, a vivir en mayor bienestar. Así es. Y con la terapia jaggeriana, pues se pueden trabajar todas estas creencias para podernos liberar de las creencias y entonces empezar a tomar decisiones ya desde una mente más adulta, con nuevos conocimientos, con nueva información y no basándonos en estas creencias limitantes que a veces pues simplemente nos estorban en la vida para estar bien. Pues Rocío, fue realmente un gusto platicar contigo. Me gustaría en otra ocasión continuar platicando de tus experiencias o de nuevas experiencias, ¿sí? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y habernos platicado de ti como terapeuta, de ti como alumna, de ti como paciente. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima y hasta luego a todos y muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. No, bueno, y muchísimas gracias a ustedes y yo de mi parte recomiendo a todos que se atrevan a conocer un poco más de esta terapia y a formarse como terapeutas y muchísimas gracias al Instituto de Terapia Jaggeriana, muchísimas gracias a ti, doctora Ceci, por la invitación y muchas gracias soy muy orgullosa de ser terapeuta jaggeriana. Muchas gracias. Y bueno, si ustedes están interesados, ya sea en tomar terapia, pero sobre todo interesados en formarse como terapeutas jaggerianos, aunque no
seas psicólogo, ¿no? Aunque no seas personal de salud. Eso es algo que comentó Rocío. No es necesario que tengas una formación previa, ¿sí? Y bueno, esto la Organización Mundial de la Salud ya desde hace muchos años abrió sus puertas a que personas bien capacitadas, bien formadas, pudieran ayudar a nivel de las comunidades para ayudar a las personas a tener un mayor bienestar psicoemocional. El problema psicoemocional en el mundo es enorme, enorme. Y bueno, pues los servicios con los que contamos en los diferentes países no se dan abasto para poder pues ayudar y cubrir a toda la población que lo requiere. Pero para esto también, como ya comentaba Rocío, no nada más tenemos que tener disponibilidad de servicios, sino también acceso cultural. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nosotros como población conozcamos más de qué es una terapia, cómo funciona, porque hay muchos mitos, ¿sí? Hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay muchos tabús en contra de ir a pedir apoyo emocional. Y pues la verdad es que en diferentes momentos de la vida yo creo que todos lo necesitamos, ¿sí? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, Rocío, de parte de Muchas gracias, un placer. la Jagueriana de México. Gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ya que editen esto, ¿no? Que lo quiten, porque no sirve mi ratón ahora para poder bajar de la nube esta cosa. Sí.